Bienvenido a la lucha. Bienvenido, Cristian, bienvenido. Muchas gracias, bienvenido a todos nuestros seguidores. Hoy vamos a hablar de una película que nos encantó, volvimos a verla recientemente. Clásico del cine. Sí, señor. Estamos hablando de qué película, Cristian. Casablanca, una verdadera máquina del tiempo, lo que vamos a hablar el día de hoy. La película de Casablanca está considerada que es una película, la clásica entre las clásicas. ¿Por qué es una película clásica? Porque al final es porque viene siendo un referente. Sí. Es un referente. Años, décadas después, se sigue utilizando ciertas partes dentro de la película en otras historias que ya hemos visto, que seguro que ustedes han visto, que fue sacada de allí. Frases icónicas, personajes icónicos, escenas icónicas. Así es. Tiene la película de Casablanca. Por eso ganó la mejor película en los Oscars de 1943. ¿De qué se trata el Casablanca? ¿Qué tiene la historia tan interesante? Vamos a ver. Casablanca es un puerto en la región de Marruecos que está, por así decirlo, al norte de la costa de África. La época de la Segunda Guerra Mundial. Está el nazismo en auge y está conquistando Europa. ¿Qué es lo que ocurre? Técnicamente, la historia se centra en un protagonista llamado Rick Blaine, interpretado por Humphrey Bogart, por cierto, con una gran interpretación, en la cual Rick es el dueño del Café de Rick, que está en Casablanca. En el Café de Rick, que es como un centro realmente nocturno. Es un centro nocturno, no es ninguna cafetería ni nada parecido. Sí, pero sí se llama, es un centro nocturno donde la gente puede ir a socializar, beber, bailar. Entonces, y sobre todo, un elemento más importante, a negociar. A negociar. Era el gran centro de negocio. Toda gente importante, políticos, banqueros, gente más allá del orden, o sea, mercadistas del mercado negro, iban a donde el Café de Rick a poder hacer sus negocios. Y hasta los mismos oficiales lo sabían, que entre esos está el coprotagonista, el capitán Luis. Es el jefe de los oficiales como de el comandante de Casablanca. Exactamente. Que es una persona, no se puede decir un pana de Rick, pero sí es es un aliado. Un aliado financiero. Exactamente. Su negocio, tú sabes. O sea, tú no viste nada, yo no vi nada. Es así de sencillo. Esa es la amistad. ¿Cuál es el conflicto? El conflicto, yo lo reflejo así, un triángulo amoroso. Porque Casablanca, hay que recordar que es una película romántica. Sí. ¿Cuál es el triángulo amoroso? Todo empieza el conflicto por una mujer. Esta mujer se llama Ilsa. Ilsa viene con su esposo llamado Víctor Laszlo. ¿Quién es Víctor Laszlo en la historia? Un jefe de la resistencia checoslovaca, una persona muy importante en la participación del conflicto que se presenta en ese entonces. ¿Cuál es la situación? Que es una persona muy importante que está siendo buscada por el nazismo. ¿Qué es lo que ocurre? Hubo un momento en la historia de Ilsa que ella creyó... Ok, una pregunta. ¿Víctor es una persona libre o él escapó? Te lo voy a decir de esta forma. Es un escapista. Es como un Harry Houdini. Exactamente. Es como un Harry Houdini de los alemanes. ¿Por qué motivo? Porque de donde él lo arrestan y lo encarcelan, el tipo se escapa, nadie sabe cómo. Ahorita va hacia Casablanca buscando la manera de poder irse a un puerto neutral, que sería Lisboa, para irse a los Estados Unidos a continuar con su lucha de la resistencia. Exactamente. Entonces... llegan a ese centro nocturno. Exactamente. Porque ahí supuestamente, ¿qué van a conseguir en ese centro nocturno? En el principio de la historia comentan que habían asesinado a 2 oficiales alemanes. Okay. ¿Qué tenían esos oficiales alemanes particularmente que les interesaba a los asesinos? Salvoconductos firmados por el mismísimo Charles de Gaulle. ¿Cuál es la situación? Que roban esos salvoconductos y con esos salvoconductos ellos pueden irse a Lisboa y luego irse directamente a Estados Unidos, que ese es el plan principal para todos los extraditados y todos los refugiados que iban a Casablanca particularmente. ¿Y qué se consigue Víctor e Ilsa con el salvoconducto? ¿Estaba allí esperándolo o qué pasó? Bueno, la persona, digamos que se lo iba a entregar, tuvo conflictos unos minutos antes de que ellos llegaran. Pero esa persona le confió esos salvoconductos a Rick, exactamente. Y ahora Rick es el poseedor de esos salvoconductos y puede hacer con ellos lo que él desea, porque esos salvoconductos no están firmados. El conflicto es durante un momento que Víctor Laszlo estaba encerrado en un campo de concentración
Ilsa tuvo un amorío con nuestro Humphrey Bogart. Eso fue antes. Eso fue unos años años antes de la guerra, Sí. justamente cuando iba a iniciar, cuando estaba siendo tomada por Alemania Sí. en Francia. ¿Qué es lo que ocurre? Que Rick no quiere volver a dejar a Ilsa porque y todavía ama. Es decir, cuando ellos llegan al centro Cuando ellos llegan, vuelve Ilsa a tener... se consigue inesperadamente, por supuesto, con Rick. Entonces, por supuesto, se revuelve todo aquel sentimientos, emociones, resentimiento, porque al final ellos, por supuesto, Rick se regresó a Casablanca o se fue a Casablanca, ¿verdad? Correcto. Y no se consiguió irse porque después del amor, ellos quedaron, esa es la parte interesante de la historia, que ellos, ¿sabes? Ellos iban a huir de París porque París iba a ser, estaba siendo invadida por los alemanes, entonces ellos decidieron huir. Correcto. Y que habían quedado que se iban a ver, por supuesto, en la estación del tren. Exactamente. Pero Ilsa no llegó. Ilsa no llegó. Rick no sabe qué sucedió. Y se sintió hasta que esa noche se vieron. El destino los volvió a unir. Los volvió a unir. Sí, o sea. Sin embargo, tiene dos conflictos, dos subtramas la historia. El atrapar a Víctor Laszlo. Entonces, uno de los conflictos dentro del conflicto del amor, o sea, el resentimiento, la situación que hay entre Ilsa y Rick. Una gran historia, sinceramente, de Casablanca. A mí me pareció excelente. Excelente. Vamos a hablar un poco ya lo que es lo que nos deja un poco la película, porque al final Rick es una persona que está muy resentida. Ya al principio de la película nos muestra que él de por sí es una persona que solo trabaja para sus intereses. Él no le interesa si ahí están los alemanes, ni le interesan los franceses, no les interesa más allá de su centro nocturno. Correcto. Y su desarrollo económico, ¿verdad? Un poco como... Una persona bastante cínica. Un poco como es el Capitán Lewis. Exacto. Y una persona con cierto nivel de poder, porque si es el dueño del Café de Rick, y el Café de Rick es el centro nocturno donde se hacen una de las mejores negociaciones, tanto legales o ilegales, por supuesto, quien tenía mayor información de todo lo que ocurría allí era Rick. Rick era el intermediario, Rick era el puente que todo el mundo buscaba para poder hacer esas negociaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que al final Rick, cuando ve a Ilsa, está muy resentido y ya teniendo el salvoconducto, porque la persona que le hizo llegar ese salvoconducto lo metieron preso, al final lo mataron y Rick se quedó con el salvoconducto. Exacto. Entonces, Rick, el conflicto de Rick, y creo que es parte de la historia, el drama humano dentro de la película, es que Rick tiene el conflicto de que no quería entregar el salvoconducto. Exactamente. Ilsa al final se informa, se da cuenta, se entera, para decirlo de una manera, que quien tiene los salvoconductos es Rick. Y lo amenaza. Y lo amenaza. Llega un momento que, bueno, ¿sabes? Ahí está el punto y es bien interesante. Está bien manejado para ser de 1942. Al final, por supuesto, Rick, más allá de cuando ya se entera y se informa de que al final realmente Ilsa no lo traicionó, no lo abandonó porque él se sintió abandonado y traicionado. Cuando Ilsa no llega a la estación del tren y él tiene que huir solo, creo que había llegado, pero después cuando él se informa, Rick recapacita y se sacrifica y se libera de ese resentimiento tan grande que tenía contra Ilsa y termina cediendo. Por una causa mayor. Termina siendo el salvoconducto porque sí, claro, ¿cuál es la causa mayor? Para que Víctor y Ilsa siguieran luchando ¿sabes? Por la libertad y en contra de los alemanes. Contra el fascismo. Sí, contra el fascismo. Otra parte que nos deja también la historia, Cristian, es la propaganda política. Háblanos de que es la parte, ¿por qué hay una propaganda política en Casablanca? Le voy a ser bastante franco. Casablanca fue estrenada el 26 de noviembre de 1942. ¿Sí? ¿Cuál es la situación? El 6 de diciembre de 1941, Alemania le había declarado la guerra a Estados Unidos y viceversa. Entonces ya estaban en pleno apogeo de que los norteamericanos entraron a la guerra e iban en contra de los alemanes. Sí. ¿Qué mejor propaganda que una historia de amor para unir a todos los norteamericanos a luchar por una misma causa? Porque al final ese es el mensaje de la película, que al final todos tenemos nuestros intereses, todos tenemos conflictos amoríos, que todos tenemos un interés personal, pero siempre hay algo más grande como el patriotismo. Sí. El patriotismo nacional que
nos une y nos hace impulsar y olvidarnos de eso e ir más allá por una causa más, una lucha más grande. Mira, Cristian, yo me imagino que la película, la gente en 1942, cuando estaba en esa sala, las personas vieron esa película, por eso que también eso ayudó a darle una fuerza, un empuje a que la película se proyectara todavía con más fuerza durante la historia del Claro. del Gracias a cine. Dios ganamos. Sí, Gracias a Dios ganaron. sí, sí, porque al final tú te das cuenta que yo me imagino que más de uno salió emocionado, Sí. salió con unas lágrimas del cine, salió de aplaudido, se dieron ahí levantados. Quiero luchar por mi Ingrid Bergman. Sí, señor, porque al final triunfaron la gente buena. La película, lo que nos quiere decir la película, es que al final triunfaron los buenos, pero está bien hecho, de verdad que la película está bien hecha. Si te das cuenta de la actuación de Humphrey Bogart, oye, eso es de galán, de no, de verdad que el señor es como para quitarse el sombrero. Bueno, Mire, si no lo han visto, usted, si no ha visto Casablanca, se lo recomendamos para que lo vea, porque nada más con la actuación de Humphrey Bogart.